Buenos días, ¿qué tal estás? Cuéntame un poquito, Verónica, de ti, tu historia, porque antes de nada es súper interesante. Solo vi tus vídeos en Instagram el domingo, pues es hace 4 días, y tu mensaje, tu filosofía más o menos de aprender idiomas, ¿no? Especialmente para adultos, pues es exactamente que la mía, ¿no? Es como habla con confianza. Tu acento es parte de personalidad, ¿no? Y tus vídeos me encanta de Antonio Banderas, Penélope Cruz, cosas así. Y es por eso date un mensaje para tener esa conversación. Así que nada, te toca. Cuéntanos un poquito de ti, Verónica. Bueno, Richard, gracias por este espacio. Buenos días. Sí, la realidad yo enseño inglés hace más de 20 años. Soy profesora en inglés y licenciada en lengua inglesa. Me crié y estudié en Buenos Aires, Argentina, y estoy viviendo en Europa hace 2 años. Actualmente vivo en Dinamarca y desde que llegué acá, o sea, nunca dejé de dar inglés, de enseñar inglés. Desde antes de la pandemia que doy clases de inglés online. Y bueno, me mudé a Europa y seguí dando clases. Y me pasa actualmente que, bueno, de este lado del mundo, el problema es con los migrantes de habla hispana que se confrontan con el desafío de aprender inglés y que, bueno, en muchos casos les resulta muy complicado porque por ahí no han tenido inglés cuando eran niños en la escuela o han aprendido a medias, entonces es como que siempre están tratando de arrancar de cero y les cuesta y tienen el famoso miedo a la frustración, ¿no? Y Mm, después también esto de mantener su acento y que muchas veces dicen, no, pero se dan cuenta que soy argentino, se dan cuenta que soy latino cuando hablo porque mantengo este acento y me lo quiero sacar. Entonces, mm, conversar con estas personas, ¿no? Con los alumnos o potenciales alumnos y decirles que el acento es lo de menos. Lo importante es poder comunicarse con confianza, mm, decirlo como uno puede con el nivel que tiene. O sea, si uno, siempre digo esto a los alumnos, tu nivel de español es esto de alto, es muy alto, y tu nivel de inglés es bajito. Entonces, mm. no quieras pensar en español y traducirlo al inglés, porque lo más probable es que lo vayas a decir mal. Lo importante es que empecemos de cero, es como si fuera que empezás jardín de infantes y querés comunicarte como puedas. Entonces, vamos a comunicarnos, pero con frases que sabemos que están bien, Mm. porque para eso estamos aprendiendo, y de a poco, a tu ritmo, pero trata de que el inglés de a poquito sea parte de tu vida, porque no es como un proceso en el que uno, no sé, aprende a tejer, ¿no? Que me tengo que sentar en un momento del día con el tejido, con las agujas. El inglés es algo dinámico porque es un idioma. Entonces lo podemos usar en cualquier momento. Y hoy en día con las redes sociales es mucho más fácil, no redes sociales solamente, sino con internet. Es mucho más fácil porque uno puede escuchar un podcast, puede escuchar canciones en inglés, puede ver películas subtituladas, que por ahí siempre lo comparo con la época en la que yo era niña. Yo nací en 1979, por lo cual en mi época en Buenos Aires no había tanta comunicación como hay ahora. En mi familia nadie hablaba inglés, en la escuela no aprendí inglés en la escuela primaria porque no se enseñaba en ese momento. Entonces se me ocurrió a mí en un momento de decirle a mi mamá quiero aprender inglés y ahí empecé a estudiar aparte porque sí lo que habían eran academias o institutos o personas que enseñaban en sus casas. Entonces yo iba a la casa de la profesora a aprender inglés. La verdad que me pareció muy desafiante, pero a su vez me llamaba mucho la atención, me gustaba el acento y dije, esto es para mí. Entonces yo seguí y no sabía dónde iba a llegar, porque en ese momento no había la publicidad que tenemos ahora, que todo el mundo te dice aprende inglés, que abre puertas. En ese momento no era nada. Y yo dije, no, es un idioma más, como mi papá mi papá es italiano. Entonces digo, Ujú. bueno, como mi papá y su familia hablan italiano, yo hablo otro idioma. Y así vamos expandiendo los idiomas. Fue más por curiosidad. Ujú. Entonces, yo sé que el acento, o sea, sé que hay personas que por ahí tienen la habilidad de, con mucha práctica, que no se sienta su acento o que los demás no noten de dónde es. Pero eso no le pasa a la mayoría. A la gran mayoría se nos nota nuestro acento cuando hablamos otro idioma y está bien, porque de hecho cuando uno, por ejemplo, escucha audios de los libros de textos en inglés, hace varios años ya que se estila, entrevistas o diálogos de personas de habla hispana hablando inglés a propósito como para incentivar al alumnado a que se den cuenta que no está mal mantener tu propio acento, que es lo normal en realidad. Lo importante es que la comunicación sea eficaz. Me parece que ese es el mensaje y que los alumnos tienen que saber que es como un caminito lento que se va construyendo cada uno a su tiempo, que no hay que compararse porque muchas veces se comparan con gente que ya habla inglés muy bien o mismo con el profesor
y dice, no, yo nunca voy a llegar a ese nivel. Hay que ir Mm. al ritmo, cada uno a su ritmo, pero lo importante me parece que es no dejar, ¿no? De aprender todos los días, incorporar o escuchar, no sé, un audio, un podcast. Ni siquiera te tiene que llevar mucho tiempo, por ahí es un ratito mientras vas camino al trabajo, en el auto, con la bicicleta, que acá en Dinamarca andamos mucho en bicicleta. Entonces, te pones los auriculares, escuchás o ves una película y al principio la ves con subtítulos en inglés, hasta que con el tiempo te vas dando cuenta que por ahí un día decís, voy a sacar los subtítulos a ver qué pasa, y como que te vas probando y ves que por ahí los entendés. Otra cosa que Mm. le recomiendo a los alumnos, por ejemplo, es qué actores, de acuerdo a lo que les gusta ver, qué películas les gusta ver, qué actores son más claros cuando hablan en inglés para que los puedan entender mejor. Por ejemplo, para mí un claro ejemplo de alguien que habla inglés muy para gente que está estudiando es Will Smith, por ejemplo, me Ujú. parece que habla muy Sí. claro. Entonces yo les digo, bueno, ¿qué te gusta o qué cantantes te gustan? Y te puedo ir como orientando para que vayas escuchando a esas personas que son más claras, de acuerdo al nivel, ¿no? Mm. De cada alumno. Sí, es que Así que bueno, más o menos eso es lo que voy diciendo, porque la idea es alentar a las personas a que quieran aprender este idioma que es internacional, que los va a ayudar para comunicarse en la gran mayoría de los países donde quieran ir, o sea, ya sea tanto como turistas como también a vivir. Hoy en mm, día con todo el tema de la inmigración es muy común que haya gente constantemente viajando de un país a otro, y aparte por un tema obviamente laboral, ¿no? Incluso trabajando desde casa, podés conseguir trabajo con empresas internacionales y hablando inglés. mm, Entonces, me parece que es súper importante porque aparte de mejorar tu situación económica, estás accediendo no solamente a otro idioma, sino a otra cultura, porque en realidad cuando uno aprende un idioma, está aprendiendo todo lo que rodea el idioma, que es lo más lindo, me parece, lo más enriquecedor, que es la cultura. O sea, yo aprendí un montón en el profesorado y en la licenciatura, aprendí un montón sobre la cultura inglesa y la cultura norteamericana, que me parece fabuloso, la historia, la geografía, la idiosincrasia. Tanto aprendí, tanto estudié, que estaba ansiosa por conocer Londres de toda la vida, y el primer lugar a donde llegué en Europa, cuando viajé hace 2 años, fue a Londres. Entonces, ujú. para mí fue tocar el cielo con las manos, llegar a Londres, estaba súper emocionada y con tanta suerte que cuando hice el tour por la ciudad caminando, llego al Palacio de Buckingham y ese día justo salía el rey con la reina en su ¿Así? carroza. Yo no lo sabía, me enteré ahí. Bueno, fue una cosa, me largué a llorar de la emoción porque no lo podía creer. Así que yo aliento Sí. a todo el mundo porque realmente creo que cuando uno hace algo con pasión, que es lo que me pasa a mí cuando enseño inglés, también es contagiosa la pasión, ¿no? Entonces es como que creo que Mm, transmito esa alegría por el idioma hacia las personas que están con miedo, porque esto es muy normal cuando uno quiere aprender algo nuevo, miedo a que me voy a equivocar, es muy normal en el adulto, miedo a que no voy a saber qué decir, me voy a poner nervioso, no mm. me van a entender. Entonces tratar de relajarlos por ese lado, ¿no? Bajar un poco la ansiedad y enseñarles diferentes técnicas como para que puedan comunicarse con un poco más de tranquilidad. Sí, sí, como técnicas con la mente, ¿no? Para tener un poquito más calma con la voz interna, ¿no? Los miedos de fracasar, los miedos de haciendo algo con errores, ¿no? Para mí, ¿no? Es una cosa muy común con los adultos. Todos mis clientes son adultos y se nota la diferencia entre adultos y niños, ¿no? No en este tema de hacer, como que, ay, yo sabo, papá, he ponido esto por ahí, ¿no? Tú sabes, ay, yo voy a repetir esto, pero incorrecto, ¿no? Y mi hija no pasa nada para ella, ¿no? No cometer errores, ¿no? Pero hay una Mm, línea cuando somos adultos, es como ay, qué vergüenza, ¿no? Qué miedo del ridículo mm, o qué dirán los demás, ¿no? Y una sí. cosa que me has dicho antes, lo de comparación, ¿no? Mucha gente Mm, siempre hace una comparación a una compañera, compañero que un nivel más alto o nativos. mm. ¿Tienes unos consejos para la gente de esto, para hacer una comparación de eso o cuál es tu opinión de este? Sí, cada uno es diferente, claramente somos todos únicos.
e irrepetibles, por suerte. Entonces, no debemos compararnos con el proceso de aprendizaje de la otra persona, porque es totalmente diferente y tiene que ver mucho con nuestra historia, con nuestra capacidad, con nuestra habilidad, con el día, porque hay días en los que estamos más motivados para aprender y por ahí recibimos, no sé, hacemos una actividad en inglés y nos va bárbaro, la entendemos perfecto, la hacemos rápido, y hay otros días que estamos desmotivados, cansados, hay muchos factores que influyen en el día a día y por ahí no nos va tan bien. Entonces, saber que en el camino del aprendizaje vamos a encontrar por ahí piedras, bloqueos, momentos en los que uno esté sin tantas ganas, pero que eso no nos tiene que desmotivar, ¿no? O sea, Mm, desalentar y no seguir. Hay que seguir, porque es normal, es la vida misma, que uno encuentra diferentes situaciones en las que por ahí tiene que resolver en el momento. Y esto es lo mismo que nos pasa cuando tenemos que hablar inglés con una persona de habla inglés, o un nativo, un angloparlante, o en una situación, por ejemplo, en el trabajo, o en una entrevista laboral, o incluso siendo turistas tenemos que acercarnos a comprar algo, a preguntar cómo llego a tal lugar o dónde para tal colectivo, lo que sea, y uno se pone nervioso porque dice no me van a entender, o incluso más nervioso cuando la otra persona dice, perdón, no te entendí, ¿no? ¿Podés repetir? Entonces, bueno, estos bloqueos mentales que aparecen, uno tiene que entender que son parte del proceso y también respetar los tiempos de aprendizaje de cada uno. Entonces, hay una frase en castellano, en español, que es, las comparaciones no son buenas porque es real, o sea, uno se compara y después pasan estas cosas, ¿no? Por ahí uno dice, ah, no, el otro es mejor que yo, entonces yo no voy a seguir. Entonces, mm. no, hay que seguir adelante a pesar de, siempre digo, ¿no? Porque si no, nadie hubiera aprendido nada, ¿no? Vos hoy no podrías estar hablando español tan bien como hablás, tenés un nivel muy lindo de español, y así todo, ¿no? Y yo no hubiese podido hacer el profesorado o estar hoy ayudando a inmigrantes a hablar español, inglés, perdón, en este caso. Mm, Entonces, creo que es eso, es un proceso, hay que tenerse paciencia, que es otra cosa que le digo mucho a los alumnos, sé paciente con vos mismo, yo tengo paciencia porque, bueno, a eso me dedico, o sea, estoy para ayudarte, lo que necesites, lo practicamos las veces que necesites, repetimos, no hay problema, lo volvemos a ver, te lo vuelvo a explicar, pero lo importante es que vos te tengas paciencia, porque también esto que decías de los niños, ¿no? Los niños lo toman como algo, lo naturalizan al idioma, entonces ellos adquieren el idioma escuchando, repitiendo, diciendo, o sea, diciendo mal o conjugando mal los verbos, pero no les importa, porque ellos lo toman como un juego, como que, ah, bueno, lo digo como me sale. Y después mm. con el tiempo, como que las piezas se van acomodando en el rompecabezas y les va saliendo mejor. Entonces, Sí, esto es lo que me parece que también el adulto tiene que entender, que tienen sus tiempos, el cerebro tiene su tiempo de aprendizaje, de acomodación de los conocimientos, y después es cuando uno, a través del input, después logra el output, ¿no? O sea, el mm, poder mm, producir. Pero para eso claro, necesitan, obviamente, aparte de tiempo, mucha práctica. sí. Entonces, creo que es crucial darles confianza, por un lado, y hacerles entender que para poder producir e ir produciendo cada vez mejor, necesitan practicar. Entonces, lo que les digo es, uno de los consejos es, aunque hayamos aprendido lo básico que hayamos aprendido, pensalo y armá diálogos en tu mente con eso que Mm, aprendimos el día de hoy, por ejemplo. Y mm, producí esos diálogos, porque así aprendí yo, digamos, inglés. O sea, yo llegaba a mi casa y decía, bueno, hoy aprendí, no sé, present simple y aprendí estos verbos. Bueno, armo un diálogo con eso. Y lo armaba en la mente y después hablaba sola. Y así fue como de a poquito fui como expandiendo mi vocabulario y después con la profesora en la clase iba puliendo la pronunciación, las estructuras, o me decía la profe, bueno, esto está bien armado, esto hay que corregirlo, y ahí también iba mejorando. sí, buenos consejos. Una cosa súper interesante, lo del tema de hay muchos variables, ¿no? En Muchas variables. comunicación. Muchas Ujú. variables, sí, en comunicación, ¿no? Claro, no simplemente de tu humor, si estás cansado, cansada o no, has bebido tu café esta mañana, ¿no? ¿Qué ánimo tienes ese día? Pero también, ¿cuál es tu opinión de la otra persona? No, la reacción de la otra persona, porque en mi experiencia, aunque a lo mejor he dicho algo bien o mi pronunciación está bien, pero la otra persona inmediatamente, cuando se nota mi acento no es de aquí, ponen una cara de confusión, ¿no? Ponen una cara de, ¿eh? Digo, ¿cómo? Para mí es como la otra persona a veces necesita un margen de tiempo para ajustar los oídos para
para tú hacer, para ti, ¿no? Para Sí. esta situación de comunicación, en mi Ujú, experiencia, ¿no? ¿Cuál mm. es tu opinión de eso? Es muy normal y me pasa incluso acá en Dinamarca, donde el idioma nativo es danés, pero los dinamarqueses hablan muy bien inglés, tienen un nivel, sí, yo te diría entre un C1 y un C2 de inglés. Y me pasa muchas veces que por ahí les digo algo y por ahí en el momento no lo entienden, entonces lo que hago yo es parafrasearlo, o sea, al principio se lo vuelvo a repetir, se lo digo igual, y cuando veo que no lo entienden, uso un paraphrasing como para que entiendan qué es lo que estoy queriendo decir. Sí. Ahora, para poder parafrasear una frase, ¿no? Uno necesita tener esas herramientas. Entonces, a veces pasa con los alumnos, más cuando son beginners, que no tienen tanto vocabulario como para poder decir lo mismo de otra manera. Entonces, lo mejor que pueden hacer, me parece, es decirlo más lento, recordar la pronunciación como para que el otro los pueda entender. Y también a veces en estos exchanges con angloparlantes es un poco, ¿no? Que el otro, el angloparlante en este caso, también ponga buena voluntad de su parte para Mm, poder lograr una comunicación eficaz. mm, Entonces, el alumno o el migrante o la persona que esté tratando de comunicarse en inglés muchas veces también se asusta, se paraliza cuando el otro dice, I'm sorry, I don't understand you, come again, please, o ese tipo de mm, frases. Y mm. aparte a veces incluso la persona no entiende qué está diciendo cuando me dice, come again. Entonces es por ahí, ¿no? También bajar, como decía hoy, el nivel de ansiedad, relajar un poco y a veces Mm. también por ahí utilizar, no sé, mostrar, ¿no? Te muestro el celular y te digo, te muestro qué quiero decir o te muestro un mapa para que entiendas que estoy buscando cómo llegar acá. Sí. Creo que con un inglés básico uno logra comunicarse porque de hecho lo he visto, lo veo con personas que por ahí no tienen tanto nivel y creo que es eso, es un poco de Mm, voluntad de ambas partes para sí. lograr el objetivo de la comunicación y de a Mm. poco esta persona que está estudiando inglés seguir mejorando para que la próxima vez no se sienta tan incómodo cuando el otro no entiende, porque por ejemplo a mí no me hace sentir mal cuando un danés no entiende lo que le estoy diciendo. Se lo vuelvo a decir de otra manera, mantengo la Claro. comunicación dinámica, pero por ahí una persona que recién está aprendiendo inglés le puede resultar como un bloqueo emocional. Claro, sí, depende de dónde está la persona en el viaje del idioma, ¿no? Porque es, como tú has dicho antes, Verónica, es una persona con un nivel bastante básico, ¿no? Que no tiene muchas herramientas, ¿no? Mucho vocabulario. Se afecta más esta situación, ¿no? Se afecta, ay, sí, esta persona piensa que yo soy tonto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, los primeros años en España no tenía, a ver, no sé, diría, cero patatero, un nivel casi nada, ¿no? Así que cada vez cuando tenía esta cara de confusión, ¿no? O de palabras, ¿cómo? ¿Qué? Siempre, ay, qué fuerte esta situación, ¿no? Esta persona no tiene ni idea de mí, de mi Ujú, experiencia, de trabajo, de mi, como en esta situación soy completamente tonto, no puedo comprar pan, no puedo preguntar a una persona en Leroy Merlin para comprar un taladro, ¿no? Estoy así como un ruido así, con ujú, un ujú, agujero en la pared, ¿no? Estoy jugando ujú, tabú, ¿no? Y una cosa es, para mí es interesante es el tema de esas frases hechas, ¿no? Porque tu ujú, contenido es muy parecido que el mío. Al principio, mis vídeos siempre, ¿cómo se dice en inglés? Nada que ver. ¿Cómo se dice en inglés? Estoy de acuerdo, ¿no? Como frases que no traducen exactamente bien de inglés a español. Y para mí estos vídeos son súper útiles para la gente que necesitan estas herramientas, ¿no? Pero más, la gente que más avanzada en el viaje del idioma, para mí el viaje no termina, no hay línea en la arena donde digamos, oh, ya está, o ujú, he aprendido inglés o español y ya está, se acabó. ujú, Siempre estamos aprendiendo, ¿no? ujú, Pero cuando yo trabajo con gente con un nivel más avanzado, jefes, jefas, CEOs, tal, y tienen un muy buen nivel de inglés, pero ujú, piensan que no. Falta la confianza de hablar. Se afecta mucho el sistema de los colegios antes, especialmente aquí en España, creo que en muchos países en el mundo también, pero hay
gramáticamente los españoles saben un montón, like, son expertos de gramática, ¿no? Pero faltan la confianza, ¿no? De vergüenza del acento y cosas así, ¿no? Así que tienes unos consejos para esta persona con un C1 de inglés, pero él o ella piensan que no. Bueno, eso me ha pasado con alumnos con nivel excelente, muy alto, que son lo que yo digo perfeccionistas, ¿no? Como que siempre sienten que le falta. Entonces es largate a hablar. O sea, creo que es una cuestión de relajar un poco, tomar valor, decir lo que quieras decir como puedas. Si te olvidas una palabra, una frase, vos que tenés, digamos, el conocimiento, porque tenés muchas herramientas, estamos hablando de un nivel alto, cámbialo, decilo diferente. Si no, no sabes cómo decir, siempre digo el mismo ejemplo. Si no sabes cómo decir picaporte, doorknob, entonces decí, it's something we use to open the door. It's not a The key, taboo. it's what we... It's, it's you're playing taboo, right? You're just playing taboo. That's exactly. Perdona, sigue. Claro, claro, o sea, hay que darle la vuelta para que no interfiera el español y uno no diga no lo habla en español, porque muchas veces pasa también que como saben que hablamos el mismo idioma, los dos somos nativos de habla hispana, entonces no saben decir algo y enseguida lo dicen en castellano. Entonces le digo, no, not in Spanish, I don't understand, keep on speaking English. Entonces ahí es cuando no les queda otra. Y bueno, lo que me resulta es esto, es decirlo como puedas, aunque sientas que lo estás diciendo con inglés básico, no importa, pero no te trabes, no dejes que una palabra, una frase o la situación, que por ahí puede ser una situación tensa como una entrevista laboral, bloquee tus pensamientos. Entonces, decilo con confianza porque lo estás diciendo bien, o sea, aunque lo estés diciendo mal, decilo con confianza. No importa, si la otra persona no te entiende, te va a pedir que lo repitas o lo va a decir de una manera como para entender lo que estás queriendo decir y van a llegar a la conclusión que buscan. Lo importante es que el mensaje sea claro, que la otra persona no malinterprete lo que querés decir. Entonces, si pasa esto, decilo de otra manera. O sea, esto es lo que pasa con los niveles altos, ¿no? Tienen herramientas, pero en general lo que pasa con esto de que tienen mucha gramática y no la pueden poner en práctica es esto justamente, no lo hablan. Entonces, lo que yo decía hoy del input y el output. Uno recibe información a través de escucha, del profesor, de podcast, de películas, de todo lo que uno consume diariamente en inglés, en este caso, y en un punto uno tiene que empezar a producirlo, con errores, no importa, pero lo tiene que decir. Entonces, bueno, yo quiero decirle esto a mi jefe, quiero decirle esto a una persona en la calle cuando le quiero preguntar algo, etcétera, etcétera. Hay que practicarlo. Entonces, solo en casa lo practico, porque a veces también la excusa es, no tengo con quién hablarlo. Háblalo con vos mismo, mírate al espejo y de paso mirás tu boca y vas mejorando la pronunciación. ¿No lo entendés? Yo una de las cosas que hago, por ejemplo, es grabarles las frases nuevas que aprendemos o diálogos enteros a los alumnos por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, escúchalo, repetilo, o les paso el diálogo por ahí original, si tenemos la posibilidad de escuchar un diálogo original, entre dos hablantes, digamos, angloparlantes. Entonces, practicalo, escúchalo, y no quieras decirlo tal cual como está, a la perfección. Decilo como puedas y después lo vamos puliendo. Porque creo que lo que pasa muchas veces es la falta de confianza por la falta de práctica. Entonces es como que hay que focalizar más las clases en el speaking, ¿no? En la comunicación oral y no tanto en la gramática. La gramática acompaña porque es importante para poder decir mejor las cosas o para hacer más, o sea, hacerse entender mejor con el tiempo, pero no es elemental. Muchas personas han aprendido a hablar inglés como los niños, como decíamos hoy, adquiriendo el idioma, ¿no? Y han aprendido como picking up the language, lo fueron Exacto. tomando, Sí, como te ha sí, pasado cuando llegaste a España, que por ahí cometiendo errores. Entonces, sí, bueno, cometamos errores, porque si no, no lo hablamos y nunca sale, claro. nunca nos puede escuchar un otro. Entonces, así es como me parece que es la mejor manera. Dejar Sí. de tener vergüenza o miedo, que parece fácil decirlo, pero sé que en los adultos es difícil lograrlo, y después crear esa confianza como para decir, yo lo puedo decir, porque tengo el conocimiento, tengo la gramática, lo practiqué bastante, y lo voy a decir como salga, no importa, voy a Sí, dejar de sí. pensar que me va a salir mal, porque a veces es un bloqueo personal, ¿no? Que el otro por ahí lo escucha y dice, qué bien que te salió. Yo, de hecho, felicito mucho a los alumnos, mira cómo mejoraste. Y a veces incluso Sí, les digo, grabate la primer clase y grabémonos un mes después para que veas el avance. claro.
Y creo Exacto. que eso es lo mejor, ¿no? Verse a uno mismo cuando arrancó, un mes después, varios meses después. Entonces Sí. ahí uno se da cuenta cómo fue haciendo el caminito del progreso. Sí, esos son buenos consejos y es por eso que ya estoy haciendo mis podcasts más en español que en inglés. Es un podcast bilingüe, pero hoy en día estoy intentando empujarme fuera de mi zona de confort. Esta ocasión hoy es un ejemplo muy bueno. Sinceramente, hace un mes y medio o 2 meses, no podía tener esta conversación con una persona de Argentina. ¿Por qué? Porque el acento es muy diferente del acento que estoy acostumbrado aquí en España y es solamente por mis input, de práctica. Tú has dicho antes, ¿no? Mucha gente siempre escucha la palabra práctica y piensa, no, práctica significa habla, pero sí, es hablar o grabar tu voz o no sé qué, pero también es hacer el input, ¿no? Podcast, cosas en la televisión, no una película entera cuando estás destrozado después de un día súper largo, no, trocitos, ¿no? Fragmentos durante el día, poquito a poco, una serie, 20 minutos de un programa de televisión. Y a mí me encanta la serie de tu país, de Envidiosa, Envidiosa, Envious, es right? buenísima, me encanta. Y sinceramente a mí está increíble, pero sinceramente 50% de las palabras no la conozco, ¿no? Mm, Las mm, cosas coloquiales son súper diferentes y esa palabra de vos o ya, mm. la pronunciación de doble L es diferente. Ah, sí. Así que para mí, hoy esta conversación contigo, Verónica, es como entiendo perfectamente como me has dicho. Estoy hablando mi versión de castellano con errores, con mi acento de británico, pero con tu cabeza es así. Estás mirando en mis ojos que yo sé que tú entiendes a mi Sí. mensaje. Y Ujú, para mí eso es el objetivo, ¿no? Es como tenis, right? Si puedo mm, dar el mensaje fuera de arriba de la red, you can understand me, it can come back. Y de vez en cuando, como ahora, mezcla de idiomas. If I really have to, like if I can't find, if I can't find that word, I think, you know what, hay mucha gente entiende más de lo que hablo. Es que en España, por ejemplo, con mm, el tema de inglés, ¿no? Tienen un bastante buen nivel, pero falta la confianza de hablar. Así que estoy en una situación, en una tienda o algo, estoy buscando una palabra, he jugado a tabú y todavía no he encontrado nada. I just say, it's a selfie stick. I need a selfie stick. I think, oh, okay, un palo de selfie. And I say, eso es, gracias. I'm like, so you knew all along that you knew the words for selfie stick. And estoy aquí like a gato in a swimming pool trying to survive. And I'm thinking, could have said that anyway, right? I don't know. It's otro tema para otro día. But, I think just like la comunicación, hay muchísimas variables, hay más puntos de vista, right? No es siempre tu culpa o tu confianza o tu vocabulario. Si la otra persona está cansado, está en un mal humor y no tiene ganas de quedarse en de el medio, conectar. right? We say, yeah, like Mm, meet halfway, we say in English, right? If they don't want to mm, meet you ya. halfway Ujú, with the ujú. mensaje, then es que da igual si tienes un nivel de C1. Esa persona es un poco like su cabezota, and they're just gonna think, ay, este británico, no entiendo nada. I get that a lot. And I walk out of there thinking, a ver, I used to think, no, tu español es fatal, Richard, this is muy difícil en este país, qué fuerte, eres tonto. But hoy en día, I just think, a ver, no es mi culpa. Yo puedo comunicarme bastante bien en español. Hace 10 minutos en la farmacia lo he hecho bien. He comprado paracetamol sin problemas. Así que si este tío en este bar cutre no Ujú. tiene ganas de entenderme, da igual. Para mí eso tiene mucho poder con la confianza, ¿no? Es como, yo puedo. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué necesitas? Si puedes conseguir tu objetivo en el idioma, has ganado. En fin, pues fenomenal mi idea ahora, Verónica. Si te apetece, hablamos un poquito en inglés. Ok, I think, fine. is that okay? Yes, yes. Because I think if we speak English for a little bit, I think it will be a great demonstration for the listeners of From Lost to the River about non-native English speakers doing their best to communicate. We have an accent. I've tried my best in Spanish. You've understood la mayoría, the Perfectly well. majority of what I've said. Well, Yeah, thank you. understood. And, I think it's fascinating to me that you teach a language that isn't your own. First of all, I'd love to dive into that a little bit and the confidence behind doing that. And also, could you tell us a little bit more about your trilingual
experience? You mentioned the Italian of your family. Tell us a little bit more about that. Well, I think that thanks to my father, who is an Italian speaker because he was born in Italy, and Hmm. also his family, thanks to listening to them speak Italian, I was curious about learning another language. So I am really thankful to them because I had access to English thanks to getting to know that there is another language, or there was another language at that time in my life that was not just Spanish. And something raised my curiosity, so I decided to learn English in this case. And at Hmm. first, I was 9 when I started learning English, and then I decided that I wanted to learn more and more, and that's how then English became part of my life. And Mm. then I also wanted to teach English because I wanted to help other people Yeah. to be able to communicate with an English speaker. And so I think that it's really interesting to be able to communicate in English in this case. And for me, it was something easy because, Hmm. in my case, I cannot speak Italian in a high level as I can speak Okay. English. I'm not fluent Okay. in Italian. I have an A1 Right. level, but I can Okay. understand more than I can speak. Also, you know that Italian is similar to Spanish, Sure. but I think it's a lovely language to learn. I watch films in Italian. I can sing songs in Italian. I can Okay. understand the people when I listen to them. Of course, depending on the area, right? Because Okay. in some areas or some parts of Italy is more difficult, but in general, Right. I can understand. And Okay. also, when it came to Europe, I was in Italy at first, where I got my citizenship, and I am thankful that I could learn Italian before going to Italy because that helped me a lot communicate with the Italians, and also they really appreciated that I could Mm. speak Italian, because I think for a native speaker it is interesting, or it is good to listen to a foreigner do their Mm. best to communicate in their language. Okay. I I think like it's that. Yeah. yeah, I think it's a sign of respect for Yes. their language, right? Yeah. And so I am really thankful for this process that I started when I was a child, and I continue because I think that learning a language is a never-ending journey, and it's Yeah. fascinating if you really like it and enjoy it. Yeah, yeah, it's a really interesting point you make about the effort that's being made from the person that's trying their best in that other language. And I think what I like to help my clients understand is the fact that you have memorized all these words, been able to put them in the right order at the right time to get your point across deserves, a medal in itself anyway. And I think, the goal is never really to this, speak like a native or lose my accent, right? I always say to people, your accent is part of your story. It makes you very exotic. For me, I use the word superpower almost, right? Depending where you are in the situation. For me, here in Spain, where we live, we're not in the center of Madrid, right? We're sort of in a town on the outskirts, a satellite town outside of it. So there's not many Brits in the village, right? And so when I go Mm. shopping or to places, very quickly people sort of know who I am. And, the way I speak Spanish, then with this uniqueness almost, with this Mm. difference. And I feel kind of special about it, right? Mm. And I can be just even in a park with my family and be speaking English, and people ask questions. Oh, ¿de dónde eres? Where are you from? And how long have you been here? And it's like a conversation starter. It makes you different. It makes you stand out. So for me, I Mm. tell people it's great. Embrace your accent. I know on one of your videos on Instagram you say that, right? It's like just speak you speak with humility, with clarity, embrace it. And it's interesting. I say this superpowers thing. I remind me of the film Superman 2 with Christopher Reeve. I know you're a similar age to Mm. me, so Yeah, I'm sure you've seen that movie. But there's a part of that yeah, film where he gives up his power to be with Lois Lane, right, about halfway through yeah. the movie, and he's weak, and he's just like one of us. And I Mm. went back to England about a year ago. I go every few months to see friends and stuff. And I remember the last time I was there, I was in a shop and I was doing what I usually do here, which was just speaking really loud. So kind of maybe people, notice. And
I thought, well, hang on a minute, I'm speaking English and I'm in England. Like I've lost my superpower. I am, I'm Clark Kent here. Like no, nobody, I'm not different. I don't stand out. And it was really, really a kind of weird moment for me. I'm like, oh, I can't wait till I go home again. Like it was just one of the first time I can be old chip. I was looking forward to coming home, like back to Spain, and that was a kind of real important moment for me, for someone that's emigrated and moved countries, first of all. But I tell that story to clients, and it's like, if I go out with you in a bar in the town where I'm from in the north of England, and we're out in a bar, and you ask for a beer with your Antonio Banderas cool accent, like you're the coolest guy in the bar. You're the cool, you know. Exactly. Uh, Yeah. People don't often see it that way. They don't often frame it that way. That these personajes and characters and lead roles, Penelope Cruz and Antonio Banderas and Javier Bardem and many others, they have the role of the sexy, hero, Gato con Botas Mm. and the like. They're the cool people. Like they've got that role because they've got the cool accent. Exactly. Yeah, I think it's what you call these superpowers that we develop when we learn a new language, and when we dare speak it with our mistakes, with the accent, with everything that comes together with the learning of a new language. It's like that. When you are in a country that is not yours, and where you have to use the target language, in this case English, people look at you and they are kind of mesmerized at the way you speak, and they say, wow, where did you learn English? And I remember when I was in the US some years back, and I spoke English, and they said, where are you from? Argentina. Oh, I thought you were European. Right, because it's like sometimes they did not really hear that my accent was from Argentina. And this happened also, it happens here in Denmark. They ask me where I am from, and they say, oh, I like your English, you're so fluent. And people are usually curious about where I learned to speak like this. Of course, there's a lot of practice behind, a lot of hours of insisting on trying to sound more native-like. Of course, I will never sound native-like because I am not native. I'm an English native speaker. You know about that because, of course, you're English. And but I think the most important thing is to be able to communicate, to get the message through, and to know that the other person understood what you wanted to say. Because if you don't say the things you really want to say, this can lead to misunderstandings, and this is not good, especially, for example, if we are talking to our boss, or in a work environment, or in any other circumstance. So I loved the way you put it, like we develop these superpowers, and when we are back in our country, we speak a native language and nobody cares. I mean, nobody finds it fancy. However, when we are in an English speaking country, everybody turns around. Where are you from? Where did you learn to speak English? And stuff like that. So true, isn't it? And you just get used to it, right? Acostumbrarse, you say in Spanish. You just get used to speaking and trying your best, and often you don't appreciate how far you've come. You don't appreciate your progress and how you're managing to really survive and thrive in a country that isn't your own, or a language that isn't your own. If you don't live in an English speaking country, or you're doing really, really well. Like, you're doing really, really well at this. And I think that concept we touched on earlier about comparison, when I always say to people, well, why don't you, instead of comparing yourself to Maria or Jorge or whoever's in that meeting, who may have lived in California for 3 years, right? Instead of comparing yourself to them or to native speakers, like, compare yourself really to yourself, and how far you've come in the last 12 months, 6 months, 3 months. Look, as you said earlier, that recording yourself maybe at the beginning of a program with a teacher or whatever it is. But I get people to, and I do this myself, is on a WhatsApp. I have this really, really great trick that we've all got WhatsApp groups on our phone, right? And we've got loads of WhatsApp groups for any party or a meeting or a meal or whatever. Now, usually when those WhatsApp groups are no longer in use, often they stay on your phone. What I do is I remove everyone else from them, and I've just got me in the WhatsApp group. I change the photo for a Spanish flag, and then I've got my own group, which is my own kind of progress voice note diary. And what I do is, and this is what I get my clients to do as well, is I'll leave myself voice notes. So I've come out of a situation in the butchers or whatever, and I'll say, sí, estaba en la carnicería ahora mismo y había una abuela y no sabía,
whatever it is, and I'll say, I didn't understand the sistema de las colas, quién de la vez, or quién es el último, and I'll start speaking Spanish to myself, right? And I won't listen back to it for ages. I'll just leave it on my phone, and I'll do that. And every few days, I'll be leaving these little voice notes. And over time, I mean, now you can take the transcripts, put it through AI. There's ways to just upload that to Dropbox and put it through AI and get it, get some help with the grammar. That's one way of doing it, which is really helpful. But the other is just for you. Like, listen to that in 6 months. Like when you're on holiday in the summer, just go, oh yeah, and you go, oh, I'm so much better now. Like I don't make that grammar mistake anymore. I kept using the past wrong, the verbos pasados. Okay, I've got it better now, And I think that compárate a ti mismo en el pasado. I say to people, like that's really the person that matters, who counts. Because as you said earlier, Veronica, when you said this, it really resonated with me, is that when you compare yourself to others, it's not a fair comparison. You're comparing apples with pears, to use an English phrase, right? You don't know their history. You don't know how long they've been studying for, as I said, whether they've lived in an English-speaking country, whether they did it in Erasmus when they were younger. You're right. You've no idea about them and their background. So to compare yourself to them in anything we do, not just languages, but it isn't fair. And it leaves you feeling a bit low and a bit down about your abilities when you're constantly comparing yourself to everyone else. And I think that's what's damaging for me about the messaging on social media and everywhere, really, about there's so much you see now of these, be fluent in 6 weeks, speak like a native in 2 months. It's got to be this. You've got to speak like that. And I think that messaging just makes people feel a bit, oh, I'll never get there. I'll never be like that. I'll never be as good as them. I'll never speak like that. What do you think about that kind of messaging, Veronica? Yeah, I think that sometimes people feel pressed, right? The students or the potential students feel pressed when they know, or they are kind of forced to speak English or the target language in 6 months or in a certain amount of time, because I think that maybe this is an ideal, but each of us have our own time to learn. And so I think that it's okay to say, well, you can learn this and this and this in a certain amount of time, but then let's try and see if it works for you, because what works for one person might not work for the other one. And it's not just, as I always say to my students, it's not just the time we spend in class where you need to consider the time you're learning. You need to continue learning when you finish the class. It's not just sitting down and doing exercises. I think most importantly, you need to listen, you need to watch and pay attention to your surroundings when you listen to English people speaking, and do it with pleasure. I mean, you have to listen or listen to podcasts or watch films about things that you really enjoy. So focus on that, because otherwise you will find it boring and you will stop doing it. And the idea is this is something that you need to embrace, right? A new language needs to be embraced, and to do that you need to find something that is appealing to you. So then it will be easier for you to have access to the target language. So that's what I encourage my students to do. If you like cooking, watch a YouTube channel. Go to YouTube and watch something that is connected to cooking in English. If you like football, do the same, or whatever you like. So I think in that way, as you said before, you're watching Envidiosa from Buenos Aires, Argentina. And so at first, I know it's going to be difficult, because you will listen to a lot of jargon in Spanish, Spanish from Buenos Aires, which is different from other types of Spanish. And the actors speak quickly, because that's the way we speak. And if you watch the program and you feel stuck and you say, I will not watch this anymore because I cannot understand I cannot figure out what they're saying, and so it's difficult, and you stop, then you are like stopping your learning. I think you need to continue, keep on going, and then at a point the brain will, there's something that will click in your brain, as I always say, and you will start to understand. At first little, and little by little you will understand more, and that's how you open your horizon. You expand your knowledge, but you need to do it constantly, step by step, every day a little bit.
I think that step by step, every day, a little bit is the key with this. It's that consistency. Little bits more often is better than trying to sit down for 3 hours with grammar books, exercises, a full box set of Game of Thrones. I'm showing my age here saying things like box Mm. set instead of streaming. But anyway, I'm sure the younger generation will understand what I mean. And I think that Yeah. that passive learning, as you've just described, right, the input of the language for things you enjoy, whether it's marketing, finance, psychology, whatever it is, as long as it interests you, then it's easy and enjoyable to listen to it, to watch it, right? And now so much of what we do and what we consume is headphones in, listen, because we're busy. So let's start habit stacking while you're washing the dishes, while you're walking the dog, while you're, at the gym, in the car. Let's make it easy. Okay, I've got a 10-minute journey to work. Okay, so let's have a rule on that 10-minute journey, put a podcast on in English, as long as you enjoy it. And the other thing is expectativas, right? Expectations. As you said there, it's like you may not understand all of it, and that's okay. The point of it is not to understand all of it. You and I spoke earlier for a long time in Spanish, and I didn't understand all of it. But the mind has this beautiful way of just filling in the gaps. It's like a puzzle, Mhm. right? You've got a jigsaw puzzle in front of you. 7 pieces are missing out of 60, right? Yeah. But just keep going. It's like I'm not so demanding, exigente. I'm not so demanding on Mhm. myself that I think, oh, Yeah. I didn't understand everything Veronica just said there. I'm going to ask her to repeat. No, no. In the context of the conversation, of the TV show, of the podcast, in the context, my mind will fill in the gap. And once you Mhm. have a little bit of faith in that, then Mm. you lower those expectations a little bit. You think, okay, no, okay, yeah, I can do this. I followed that, right? Okay, and I think that's a, Yeah. a really key part to that passive learning habit that you were talking Yeah. about. And for me, that's one of the major things I do as a language coach. I read an article last night of the difference between a teacher versus a coach. And the first thing we do in our consultation call, diagnostic session, whatever you want to call it, is like, what are you into? What are your interests? Do you go to the gym? Tell me about you, your life. Because they always say, I've no time. I've not got no time to. Okay, well, you probably do if we actually look at it, right? About your journey to work, or, how often you work the dog, whatever it might be. Let's make time. Let's make those, as you said, little micro habit, but more consistently Mm. with the things that you're into. Tell me about your interests. Tell me about what lights your fire in terms of the world of social media. What do you watch? What do you download? And we'll just put that in your world in English now. And it's just such a massive difference in very little time. People are coming to me and saying, oh yeah, I'm watching this series, or I'm listening to this. I really enjoy it. Like, it's not a chore to me. It's not a task anymore. It's like Mm. literally part of what I do, and I enjoy it. And on that note, we have run out of time. It's been fantastic to speak to you, to share your insights. I want to just thank you so much for everything you've shared today. And let's put a pin in it, to use a phrase for the town where I'm from. Anyway, put a pin in it and do this again next year if you're up for coming back Yeah. on the podcast. I Yeah. would love to Sure. speak more about this. It's a shame we've run out of time. Primero quiero agradecerte por el espacio, por el momento, la verdad que un encanto conocerte, tenés un español buenísimo, me encanta cómo Bueno, hablas, depende del día. pero nos pasa a todos, incluso hablando nuestro propio idioma, ¿no? Nuestro idioma nativo, a veces uno también tiene como momentos en los que se acuerda más palabras o menos, etcétera, es parte Yeah, de la vida. Te sí. felicito por tus ganas de ayudar a otras personas a poder acercarse al inglés y poder mejorar, y también por querer comunicarte con personas que estamos enseñando el idioma, en este caso el inglés, y darnos voz a través de tus podcasts. Te felicito por todo el trabajo que estás haciendo. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Vital English ORG. Vital English es mi nombre y apellido, o sea, mi apellido Vitale, y justo se Ujú, junta con English, ajá, entonces es Vital English ORG. Y después estoy en TikTok también, Vital ujú. English. Me pueden encontrar también en YouTube como Verónica Vitale, y también en Facebook como Vital English. I'll put it in the show notes for sure. And you teach people English, you focus on immigrants, people moving countries, don't you? And you teach at various different levels, is that right? Yeah, exactly. I focus on immigrants. However, Mhm. I also prepare students, for example, for IELTS exams or international exams, or for other specific needs they may have. Mhm. But mainly, I Mhm. focus on immigrants. Uh-huh. And yeah, and as you said before, you have this talk with the students
questions where you ask them about their interests, and I do the same because my classes are really centered on the needs of the students. So this is what I do first. I talk to them and I ask them, why do you need to learn English, and what specific vocabulary do you want to focus on, and stuff like that. So then I design the classes according to their needs. Yeah, no, it's exactly the way to connect people with the language, isn't it? It's once they've got that personal interest, objectives around what they need and why, it's the key. So I'm super confident that people are going to reach out to you. The great thing about your Instagram is you've got free resources. You've got a way to just reach out with a single word and people get sent a PDF from you. I did that myself on Sunday and got that through to my drive. It's the first thing I did. It's really, really cool, efficient way of contacting your potential clients, your audience, and people can follow you for these wonderful videos that you're producing. So thank you very much. We'll put some links and people can do that. So muchísimas gracias again, and have a wonderful day. Take care. Igualmente, muchas gracias a ti.